Inmolado en el Calvario, Él mostró su amor por mí. Todo peso del pecado, sucios pecados, encima Él llevó. Y en un momento importante, y en un instante muy decisivo, fue por Él o por mi amado Padre, querirme salvar. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús, despreciado y desechado, el varón de dolor. Él sufrió nuestras dolencias y fue herido por nuestra rebelión. Mas angustiado y afligido hasta la muerte, no abrió su boca. De su trono hasta el pesebre, del pesebre al Calvario y del Calvario a mí. De su trono hasta el pesebre, del pesebre al Calvario y del Calvario a mí. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Jesús vino al mundo, precisó que Él viniera para darnos la vida, murió en la cruz, fue su obra perfecta, evangelio precioso, Dios pensando en su obra, por amor lo mandó. Esta historia verás, con su dedo escribió. En la Biblia lo dice, fue exaltado Jesús. Esta historia verás, con su sangre escribió. Él lavó mis heridas, mis pecados pagó. De la tierra el pecado, el Cordero sin mancha,
por amor ha quitado, el precio pagó. Para siempre la historia será siempre contada, pregonando en su nombre la gracia que nos dio. Esta historia verás, con su dedo escribió, en la Biblia lo dice, fue exaltado Jesús. Esta historia verás, con su sangre escribió, él lavó mis heridas, mis pecados pagó. En su amor por el hombre, nuestro Dios le ha premiado, exaltado en el cielo, Dios y Salvador. Su segunda venida en promesa está dada, y vendrá por su pueblo para morar con él. Esta historia verás, con su dedo escribió, en la Biblia lo dice, fue exaltado Jesús. Esta historia verás, con su sangre escribió, él lavó mis heridas, mis pecados pagó. Muy buenas noches para todos mis amados hermanos, hermanas y amigos y amigas que están en la página web Mensaje de Amor para Salvación. Les está hablando su siervo Carlos Andrés Mejía Bendaño desde Colombia, Medellín, Antioquia. En este programa de vida y ministerio de Jesucristo, gracias a nuestros hermanos que han predicado, gracias a nuestros hermanos que han puesto los cantos también, gracias a nuestro Padre Celestial que ha guiado a sus siervos para este día segundo de este seminario, para que nos guíen, para que nos instruyan, para que nos animen a través de la palabra de Dios, predicando acerca de la vida, ministerio de Jesús. Me encanta mucho este tema. Vamos a orar para comenzar en esta noche el tema que nuestros hermanos Jorge Pérez, el hermano José Mendieta nos han dado para este tiempo, para esta noche. Pues pidamos dirección a nuestro Padre Celestial para que podamos comenzar a estas horas de la noche. No antes sin dar la bienvenida a nuestros hermanos y hermanas que están entrando, amigos y amigas que están ahí, el mensaje de amor para salvación. Reciban un abrazo caluroso de este siervo de acá de Colombia para donde usted esté, en cualquier parte del mundo. Un estrechón de manos y un ósculo santo. Vamos a orar. Nuestro Padre Celestial, gracias por este día, por esta noche, gracias porque nos permite poder mirar sus bendiciones espirituales, el fortalecimiento del Espíritu Santo, la fuerza que nos da para perseverar, para luchar contra el pecado, para poder mostrar los frutos, Dios, del Espíritu Santo en nosotros, como es el amor, la benevolencia, la benignidad, bondad, fe, templanza. Gracias, Dios, por mis hermanos que han predicado durante este día, porque nos ha permitido tener este segundo día de seminario para edificarnos. Gracias por los que usted ha escogido, Dios, por dar el privilegio, porque no somos nada, solamente meramente siervos, Dios, que usted ha escogido del mundo, que usted ha escogido desde allí de la inmundicia para trasladarnos al reino de su Hijo Cristo, gracias a la muerte, sepultura y resurrección. Dios, queremos que nos guíe en este momento para que su palabra sea la que hable Dios, no mi pensamiento, no lo que yo quiera decir, sino lo que su palabra nos instruye, sino lo que su palabra nos edifica, para que sigamos perseverando, conociendo la historia de su Hijo Cristo, que es tan sorprendente, Dios, el cual siempre es bueno aprender, siempre es bueno edificarnos para predicar, para ir a las personas a invitarles, Dios, que se arrepientan, de que entren a esta familia
o que su Hijo Cristo les hace parte de esa familia a través del bautismo, a través del plan de salvación. Bendíganos para este tiempo. Gracias por mis hermanos y mis hermanas, amigos y amigas. Gracias por nuestros hermanos en el mundo entero. Le rogamos nos dirija pues y que todo siempre sea para su gloria y para su honra. En su Hijo Cristo oramos y damos gracias. Amén. Ok, mis hermanos y hermanas, amigos y amigas, qué bueno es poder entrar nuevamente a esta página web. Qué bueno es poder predicar la palabra de Dios. Me encanta esto. El tema que los hermanos me dieron para esta noche está en Mateo capítulo 27, versículo 22. La pregunta es, ¿qué harás de Jesús llamado el Cristo? Quiero que vayamos a leer ese texto, Mateo capítulo 27, versículo 22, hablando de este asunto, cuando Jesucristo pues ya ha entrado, ya los hermanos han explicado, por ejemplo, o han dado las enseñanzas del ministerio de él, cuando estuvo en Jerusalén. Y pues vamos a estar mirando este tema que nos han dado. ¿Qué harás de Jesús llamado el Cristo? Mateo capítulo 27, versículo 22. Recuerdo siempre de que si usted en este momento no tiene una Biblia, usted puede ir a cogerla, usted puede prestarla, usted inclusive puede también compartirla con los hermanos, hermanas o amigos y amigas. Siempre es grato tener la palabra de Dios para edificarnos. Mateo 27, 22 dice, Pilato les dijo, ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron, sea crucificado. Interesante este punto, interesante esta frase que utiliza acá Poncio Pilato. Pilato no supo qué hacer con Jesús llamado el Cristo. Este hombre fue el gobernador de Judea por los años del 26 al 37 después de Cristo, 37 después de Cristo. Se le describe como un hombre sin misericordia, cruel, célebre por su brutalidad. Fue el que condenó a Jesús a la muerte, narrados por los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Se le conoce como un gobernador duro y despreciable por el pueblo judío, debido a la idolatría que realizaba o que realiza en su estancia en Jerusalén, que se realizaba allí. Modi, un predicador evangélico, estuvo predicando en 1871 acerca del tema ¿qué harás de Jesús? Dio 5 secciones de sermones en 5 noches y se arrepintió de decir esto al auditorio. Dice él que era la última noche y predicaba acerca de qué harás de Jesús, cuando en esa noche pasaban las máquinas del cuerpo de bomberos, pero dice él que no hizo caso, ya que a menudo pasaban cuando anunciaban la existencia de un incendio. Terminó su predicación y dijo, quiero que lleves esta pregunta a casa y el domingo que vuelvas trae una respuesta. Dice él que cometió el error más grande de su vida. En aquellos momentos comenzó el gran incendio en Chicago, en el que murieron centenares de personas. Dice él que recordaba que esa noche cantaba Sankey esas palabras, hoy llama el Salvador, acude a él, cae la tormenta y está cerca la muerte. Después cuando estuvo en casa, como a la 1 de la mañana, escucha que se quema el local donde estaban antes y no hubo oportunidad de volver a predicar. Muchos muertos, muchos que pasaron a la eternidad sin Cristo, decía este personaje. Y es interesante lo que nos enseña acá esta frase cuando se habla de Poncio Pilato dice, ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Es una pregunta, pero la respuesta más sencilla, la respuesta inclusive que se está mostrando ahí, y es por la profecía, es por el cumplimiento de esa profecía, es por lo que nos dice Juan 3:16 y versículo 17 también, que les invito a leer, pero inclusive era por lo que también Isaías había proclamado, profetizado en el capítulo 53 de Isaías, y ya acá se nos muestra el cumplimiento, tanto en este capítulo, el capítulo 21, cuando se muestra la entrada allí, cuando miramos en el capítulo 14 de Juan también, y en otros capítulos, en otros libros, por ejemplo el de Lucas y Marcos, vemos también sucesos parecidos, pero lo importante acá es mirar esta pregunta entonces, de ¿tú qué harás de Jesús llamado el Cristo? Esta fue la pregunta que Poncio Pilato hace al pueblo. Aún esta pregunta se hace para cada persona, para usted y para mí, amado hermano, amada hermana. No solamente es
bautizarnos, sino que es mucho más de esto. ¿Qué hará usted, amigo y amiga de Jesús llamado el Cristo? ¿Hará lo mismo que estos hombres hicieron allí, estas mujeres? ¿Que sea crucificado? Bueno, quiero mirar 3 puntos en cuanto a esta pregunta que hace allí Poncio Pilato y la forma inclusive de cómo reaccionaron allí, cómo reaccionó el pueblo, cómo reaccionó también Poncio Pilato e inclusive cuál es la mejor forma o la forma adecuada de la cual uno puede reaccionar en cuanto a esta pregunta. Y la primera parte del primer punto es que tú puedes burlarte de él. ¿Qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? ¿Qué haremos de Jesús llamado el Cristo? Bueno, usted se puede burlar de él. Mateo 26, versículo 67, el versículo 68. Mateo capítulo 26, vamos a estar mirando algunos textos de acá. Mateo 26, versículo 67 al 68 dice de la siguiente manera. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos y otros le abofeteaban, diciendo, profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Burla, se burlaron de Cristo. Estos hombres allí están haciendo burla, estos hombres allí están golpeando a Cristo. También Mateo 27, versículo 41 y versículo 42. Mateo 27, versículo 41 y 42 dice, de esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos decían, a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Una burla, están haciendo burla de Jesucristo. Esto fue lo que hicieron los judíos, los fariseos. Esto fue lo que hizo los romanos. Esto hicieron inclusive muchos de los que antes le seguían. Pero entonces, usted también puede hacer eso en este momento, burlarse. Porque esa es una de las cosas que hicieron allí las personas. No respetándole. Aún no se respeta a Cristo. Aún inclusive está esa pregunta y pues muchas personas no le respetan. En Mateo capítulo 26, nuevamente ya leímos el versículo 67-68, pero entonces vamos a mirar, nuevamente ustedes pueden leerlo. Vamos a leer también Colosenses 1, 15 y 16. El apóstol Pablo también nos habla un poco de esto. Colosenses capítulo 1, versículo 15 y 16. Son versículos muy interesantes hablando de la deidad de Cristo. Dice Colosenses 1, 15 y 16. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Esto lo está predicando el apóstol Pablo allí a los hermanos en Colosenses. El punto acá es que ellos necesitaban conocer eso. Y recordemos de que en el tema de ayer hablamos de que Jesucristo es Dios. Pero vamos a mirar entonces por qué inclusive ellos tomaron la decisión de burlarse. O inclusive esa es la decisión que uno puede hacer. Usted se puede burlar de él, no respetándole. Por ejemplo, ahí en los Colosenses también el apóstol Pablo predicó acerca de Cristo porque había una raíz gnóstica, una raíz la cual decía de que Jesucristo no era Dios, de que inclusive en el cuerpo no estaba Dios en él, no estaba el Espíritu de Dios, y que como era carne, un espíritu perfecto, un espíritu santo, algo que es del cielo no podía estar en algo corporal. Estaban hablando allí una raíz gnóstica que estaba entrando a la iglesia de los Colosenses. Pero inclusive también allí, o acá, estamos hablando de judíos, estamos hablando del pueblo de Israel, que no le respetaron, que no le están respetando. Estamos hablando hoy, siglo XXI, de muchas partes del mundo, acá en Colombia y en otras partes como México, Honduras, Nicaragua, yo qué sé, todas muchas partes del mundo que aún se burlan de él, de que aún no le respetan. No le respetan como Señor, como Dios.
Aún la gente confía más en la Virgen María o en los santos que en el mismo Cristo. No le respetan como intermediario entre Dios y el hombre o los hombres. La gente quiere llegar a Dios a través de santos, de San José, Martín de Porras, Juan Bosco, San Francisco de Asís, Mahoma, Budá, Juan Pablo II. Muchos santos, muchos hombres en este mundo. Pero entonces la Biblia nos está mostrando la verdad. Aún no le respetan como el Salvador. La gente confía más en el Papa, en Russell, en Elena de White, en José Smith, Thomas Campbell, Calvino, etcétera. Son hombres que han fundado sectas, pero inclusive los hombres creen más en esto. ¿Por qué? Porque ahí está el sectarismo muy grande. Para este tiempo pues conocemos los saduceos, los griegos y los romanos, pero para este tiempo, porque estamos hablando para este siglo XXI, hay mucha gente que no le respeta aún. ¿Será que usted y yo todavía no le respetamos? ¿Será que inclusive a veces buscamos ayuda en un hombre? ¿Buscamos ayuda en un ídolo? ¿Buscamos ayuda inclusive en un libro que no es la Biblia, sino una filosofía o psicología? Tantas cosas así. Y la pregunta es, ¿qué harás de Jesús llamado el Cristo? Usted se puede burlar de él. Yo me puedo burlar de él, inclusive como cristiano, como cristiana. No reconociéndole también. Esas personas no le respetaban, pero tampoco le reconocían. Ahí en el Mateo capítulo 27, versículos 41 y 42 ya lo leímos, pero quiero volverlo a leer. Dice: de esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otros salvó. Mire que le escarnecían. Y estaban quienes, los principales sacerdotes, los escribas, los fariseos y los ancianos. Ese grupo de personas de los cuales está conformado el pueblo de Israel, pueblo judío, el pueblo que Dios escogió en el Antiguo Testamento, a través de Abraham, Isaac y Jacob. Pero entonces dice acá en el versículo 42, a otros salvó, porque ellos habían visto de que había resucitado personas, había curado la vista de ciegos, resucitó por ejemplo a Lázaro, ellos sabían de que había resucitado a Lázaro, y vieron muchos milagros de parte de él, pero está diciendo, y asimismo no se puede salvar. Ellos aún no entendían el propósito de la crucifixión. Si es el rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Estos hombres no entendían por qué Jesucristo estaba en esta cruz, y sobre todo por qué debía ir allí. Pero entonces ellos tornaron más bien a que lo crucificaran, que inclusive a decir de que le bajaran o que le salvaran en vez de Barrabás. Pero dijeron fue que le crucificaran. Juan capítulo 8, versículo 41 al 42, quiero leer este versículo también, donde habla de que no le reconocieron en ese primer punto. En el libro de Juan, el Evangelio de Juan, nuevamente allí, capítulo 8, versículo 41 y 42, mire lo que dice allí. Dice la Biblia: vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que él me envió. Versículo 44 dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de eso yo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Acá se está refiriendo a Jesucristo cuando habla acerca de la libertad, cuando se habla acerca de la ley y cuando se habla acerca inclusive de lo que ellos necesitan conocer para salir de esa esclavitud de la ley de Moisés. Pero no le reconocían como Salvador, no le están reconociendo. Y por eso entonces le dice a Pilato: crucifíquenle. No le reconocieron o no le reconocen como constructor de su iglesia. A veces o muchas veces se está en una secta o muchas con un nombre muy diferente. A veces pasa eso, de que aún las personas en este
siglo XXI no le reconocen como el constructor. Muchas veces, muchas personas inclusive se están en muchas iglesias y con diferentes nombres, con alguien que los está guiando, dirigiendo como un jerarca, como un pastor, como inclusive como un apóstol, tantas cosas que inclusive los hombres están diciendo ahora. Pero mire que es importante que Él es el constructor de la iglesia. Él mismo le dijo a Pedro: sobre esta roca edificaré mi iglesia, la iglesia de Él. Entonces esta gente no le reconocían como constructor. Aún muchas personas no le reconocen como el constructor de su iglesia. No le reconocen como la autoridad de su iglesia, como la cabeza. Los hombres y mujeres les gusta glorificar y amar solo a los hombres, por conocimiento, por dinero, porque se hacen llamar los grandes apóstoles, etc. Otros grandes rabinos. Les gusta inclusive más adorar a los hombres, que en vez de adorar a Dios. Pero usted puede burlarse de Él, usted inclusive no le puede respetar, no le puede reconocer, porque esto fue lo que hicieron allí los judíos, los israelitas. No le reconocían como el dueño de su iglesia. Él ha puesto los fundamentos de cómo ingresar a ella. No lo que digan los hombres, no es alzando una mano, no es con oración de fe, no es con el bautismo de niños, etc. No es de esa manera. Estos hombres allí inclusive no están respetando ni están reconociendo a Jesucristo como el Hijo de Dios, como el Salvador. Usted puede hacer esto hoy. Muchas personas lo hacen. Usted, hermano y hermana, yo, podemos hacer igual. En nuestra vida como cristiana, ¿estamos siendo fieles? ¿Estamos creciendo en Cristo? ¿Estamos madurando? ¿O somos niños aún? ¿Somos peleoneros? ¿Ponemos problemas? Ahí está el punto. Cuando veo que han pasado más de 2500 años desde que Cristo vino y muchos no le creyeron, veo cómo la sociedad no solo desaprovecha al Salvador de sus almas, sino que también tienen en la puerta el juicio de condenación. Cuando la iglesia en el primer siglo predicaba a Cristo, muchos solo decían: ya te oiremos acerca de esto otra vez. El apóstol Pablo predicó en Hechos capítulo 17 versículo 32, y estas personas decían esto: y aún en estos días la gente solo dice: ya hemos escuchado mucho acerca de esto, acerca de Cristo, y aún el Cristo no llega. Con sonido burlón lo dicen. Muchos no respetan al Cristo, muchos solo les gusta seguir a su Dios de preferencia, pero no respetan a Cristo. Esto lo hicieron los hombres en este tiempo. Usted voy a hacerlo en este tiempo también. Pero entonces, ¿qué haremos de Jesucristo llamado el Cristo? Usted se puede burlar de Él, yo me puedo burlar de Él. O usted puede pretender ser neutro, yo puedo pretender ser neutro. En Mateo capítulo 27, versículo 24, dice la Biblia, Mateo 27, versículo 24, viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Este era algo que hacían inclusive los mismos judíos en su ley mosaica. Cuando se hablaba de la sangre, cuando inclusive se hablaba de lavar sus manos. Y tenían inclusive instrucción para eso. Pilato hizo esto, pero para Pilato inclusive no era algo que se mostrara de que él inclusive se hiciera esto como lo hacían los judíos. Pero dice allí de que él no hizo nada. Dice que tomó solamente agua y se lavó las manos delante del pueblo diciendo: inocente soy de la sangre de este justo, allá vosotros. Bueno, Pilato no hizo nada, aunque allí el encargo y la responsabilidad de la crucifixión, miramos de que dijeron los fariseos, los judíos: crucifícalo. Pero inclusive Pilato era el gobernante, Pilato era allí el que da inclusive la ley, o inclusive el que estaba allí gobernando. Y por la responsabilidad de él inclusive, aunque él trata de hacer esto que lo hacían los judíos, de lavarse las manos,
él salió como el responsable de la crucifixión de Cristo. Y recordamos que inclusive en versículos anteriores, allí una mujer está hablando de lo que padecía, lo que sentía inclusive, por lo que iban a hacer. Mire, estando en el versículo, vamos a mirar también en el versículo 19 de este capítulo 27 de Mateo, dice, estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir, no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él, su mujer. Entonces mire que inclusive por esto que le decía esta mujer, él piensa de que inclusive, bueno, voy a lavarme las manos. Quiso ser neutro, no quiso hacer nada. Usted y yo, hermano y hermana, o amigo y amiga, usted también puede pretender ser neutro, no hacer nada. Como Pilato, inclusive él no decidió hacer nada, decidió de que el pueblo hiciese con Cristo lo que ellos quisieran. Nosotros inclusive tampoco podemos hacer nada, o inclusive podemos pretender ser neutros. Cuando la palabra de Dios se nos está diciendo la forma de cómo salir del pecado, cuando la palabra de Dios se nos está diciendo la forma de cómo volver a Cristo, volver a Dios, de cómo ser adoptados como cristianos, de cómo ser adoptados como hijos, de cómo ser libertados del imperio de la muerte, de cómo dejar de ser hijos de Satanás. Inclusive muchas veces no se hace nada, solamente se escucha. Muchas veces lo que hay es en la conciencia es que se sabe que se debe hacer algo o que se tiene razón muchas veces en lo que se predica, pero no se hace nada. Muchas personas se les predica el evangelio y escuchan y escuchan y escuchan, pero al fin no pretenden nada, no hacen nada, e inclusive pues lo que dicen es que se quedan como católicos o que se quedan como mormones o como testigos, pero que no obedecen la palabra de Dios. Bueno, los fariseos también dijeron allí que le crucificaran, y este señor Poncio Pilato, que tenía allí el poder para no llevarle a la cruz, pues él se quedó quieto, se lavó mejor las manos, aunque ya bien sabemos de que esto fue la profecía que hizo Isaías de que él necesitaba ir a la cruz para el perdón de los pecados de todos, pero estos hombres no entendían eso. Estos hombres inclusive dijeron de que fuera a la cruz, más bien era porque Jesucristo predicaba el evangelio, porque Jesucristo tenía más seguidores que ellos, porque muchas personas le estaban creyendo a él que a ellos, a estos fariseos, inclusive por eso lo mandan a la cruz. Pero ellos aún no entienden de que Jesucristo necesitará la cruz para perdón de pecados y para que inclusive ellos mismos, muchos de ellos, después creyesen en Cristo y fuesen salvos. Ellos pensaban otra cosa. Bueno, pero usted puede pretender ser neutro. Yo puedo pretender ser neutro, hermano y hermana, amigo y amiga. Buscar una excusa para no hacer nada. Eso fue lo que buscó Poncio Pilato. ¿Cuál fue la excusa? Lavarse las manos, querer practicar esta ordenanza o esto que inclusive ellos practican en el Antiguo Testamento, los judíos. Él quiso hacer esto. También uno puede buscar una excusa para no hacer nada. Vamos a mirar primera de Juan, capítulo 5, versículo 19 en la parte B. Primera de Juan, capítulo 5, 19, parte B. Dice, y el mundo entero está bajo el maligno. Ahí está esa parte B. Y pues ya hemos leído el Mateo 27, versículo 24, ¿cierto? Mateo 27, 24 y también primera de Juan, parte 19, parte B. ¿Por qué quise leer este versículo? Porque entonces se busca una excusa para no hacer nada. ¿Y las excusas cuáles son? Es que el mundo está lleno de pecado y es imposible de salir de él. Eso he escuchado yo a las personas cuando les predico el evangelio. Es que cumplir los mandamientos de Cristo son muy difíciles. Es que todas las iglesias son corruptas, mejor me quedo como católico, como protestante, yo qué sé. Pero entonces son excusas que se encuentran. Para ese tiempo, ¿cuál fue la excusa para que Cristo fuese a la cruz? De que inclusive Cristo está predicando y que inclusive muchas personas están siguiendo a Cristo, pero inclusive salvar a Barrabás. Quisieron salvar, esa fue la excusa de que salvasen a Barrabás. Porque pues por la ley que ellos tenían, la ley romana era que soltaban una persona allí en el año. Y entonces escogieron entre estos dos y escogieron a Barrabás y Cristo le dijeron de que lo crucificasen. Bueno,
Poncio Pilato no hizo nada, se quedó quieto. Y muchas veces también uno busca las excusas para no hacer nada. También otra forma de uno quedarse quieto es dejar ser llevado por la corriente del mundo, esperando la muerte. Yo escucho esa frase de ser llevado por la corriente, de ir tras la corriente. Son palabras o frases que se utilizan acá en Colombia. En Efesios capítulo 2, versículo 1 al 2, el apóstol Pablo está recordando para estas personas que están en la ley, para estas personas inclusive que están practicando muchas cosas que no son agradables ante Dios, el apóstol Pablo recuerda aquí algo bien interesante. Vamos a mirar Efesios capítulo 2, versículo 1 al 2, dice la Biblia. Efesios 2, 1 al 2 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estáis muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Quién dio esa vida? Cristo Jesús. Cristo Jesús dio esa vida a través de la resurrección espiritual, a través de esa resurrección, cuando Él resucita. Dice: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Antes, está hablando para antes, el apóstol Pablo, lo que eran las personas, antes de seguir a Cristo, antes de respetar a Cristo, antes de decidir hacer algo por Cristo. Y es lo importante, es que muchas veces uno se queda quieto, uno solamente deja que vaya pasando el tiempo, que la corriente vaya de un lado para el otro, que nos lleve para un lado, y eso es lo que quiere el hombre. Por ejemplo, hacer todo lo que hacen los demás, crecer, conseguirse un trabajo, casarse y morir. Muchas veces las personas piensan en eso. O cuando uno escucha, por ejemplo, desde a las familias, para los hijos que quieren es que sean profesionales, que crezcan, que sean profesionales, que se casen, que tengan una familia, una empresa o un negocio y que se mueran y ya. Esa es la corriente del mundo. Buscar ser el más grande en los negocios como lo hacen los demás. Eso es lo que hacen las personas. Esa es la corriente del mundo. La corriente del mundo, ¿cuál fue allí? Inclusive los mismos judíos, los mismos que están siguiendo a Jesucristo, hubieran dicho: no, creemos en Jesucristo y entonces por eso queremos salvar a Cristo y no a Barrabás. ¿Pero qué? Siguieron la corriente del mundo, siguieron la corriente de los fariseos, de los judíos, de la influencia allí que tenían esto. Tener diferentes esposas e hijos como lo hacen los demás. Esto es lo que muchas veces las personas piensan. Que el que tenga más esposas, el que tenga más hijos, entonces es el mejor hombre o la mejor mujer. Disfrutar de los vicios del mundo como los demás. Esta es la corriente del mundo. Esta es la corriente que está en este mundo. Ser religioso como los demás. Ir a pedir perdón por la mañana y en la noche volver a pecar. Esto es la corriente del mundo. Es quedarse quieto. Es no hacer nada por la salvación de ellos mismos. En ese tiempo, pues estas personas allí siguieron la corriente de los fariseos. Pero usted hoy en este tiempo, hermano y hermana, también cuando no hacemos nada, cuando solamente asistimos cada 8 días al culto, pero no oramos en casa, no leemos la Biblia, no predicamos el Evangelio, no nos reunimos en semana con los hermanos. Usted hace lo que las demás personas hacen, que nos reunimos como inclusive muchas personas piensan en el mundo que hay que reunirse el domingo para que miren de que soy un cristiano o una cristiana, que debo cenar o que debo ofrendar porque es lo que hace todo el mundo, todas las cristianos y cristianas. ¿Será que usted hace esto también por lo que ve allí? ¿Por la influencia? Bueno, es no hacer nada, porque la palabra de Dios nos está hablando de la interpretación del significado de lo que debemos de hacer. Pero también podemos inclusive ser neutros, podemos pretender ser neutros, tanto la persona que no es cristiana como el cristiano. Cuando vemos en esta sociedad violencia, pecado, engaño de Satanás con las sectas, lo que más queremos los hijos de Dios, los seguidores de Cristo, es predicarles el Evangelio a nuestra familia, vecinos, amigos, compañeros de estudio, trabajo. Pero encontramos frases como: aún estoy muy joven para seguir a Cristo. Seguir a Cristo es algo muy serio. Mi corazón aún no me dice que me convierta. Mi padre, madre son cristianos de otra iglesia. Esa iglesia no me llena. Cuando tenga 40 años, solo excusas y no hacen nada para solo ser salvos, cristianos.
¿Cuándo será el tiempo para ellos? Sería la pregunta. No lo sabemos, solo que hoy es el día de salvación, lo dice el apóstol Pablo. Hoy es el día de salvación. Y es importante tener en cuenta de que hoy es el día para nuestros amigos y amigas, pero también para nosotros hermanos y hermanas. Nosotros no sabemos si hoy vamos a morir y es importante de que si tenemos pecados, entonces pedirle perdón a Dios. Si nosotros no tenemos la vida cristiana seriamente, es hora de tomar la seriedad, es hora, por ejemplo, de no solamente de predicar, de no solamente de asistir a la iglesia, sino de mostrar esos frutos, de esos frutos del Espíritu Santo en nuestra vida, para que también otras personas pues lleguen a la iglesia. Un punto más, un punto final. Tú puedes confiar en Él. O usted puede negarle, puede inclusive burlarse de Él, como lo hicieron estos judíos. Usted puede ser neutro como lo hizo Poncio Pilato, o usted y yo podemos confiar en Él. Lucas capítulo 23, versículo 43. Lucas 23, vamos a mirar allí. Lucas 23, 43 nos dice de la siguiente manera. Déjenme encontrar acá el texto. Dice de la siguiente manera. Lucas 23, verso 43 dice: Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué pasó allí? ¿Qué pasa allí inclusive con este hombre que está al lado de la cruz de Cristo, que está con otro ladrón? ¿Qué pasa inclusive este hombre que es un ladrón? Y Jesucristo le dice: hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué pasó allí? Bueno, hay varias cosas que enseguida diremos. Tú puedes confiar en Él, así como lo hizo el ladrón. El ladrón murió en la ley que en ese momento Jesucristo le muestra a él, el arrepentimiento. Entonces, deposita tus cargas en Él. Podemos depositar las cargas en Cristo. Mateo capítulo 11, versículo 28. O sea que podemos creer en Él. Podemos confiar en Él. Mateo 11, 28 dice la Biblia. Quiero que vayamos allí en Mateo capítulo 11, verso 28 dice así: Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Venid a mí, dice a Él. Podemos confiar en Cristo. Usted y yo podemos confiar en Él. Él puede quitar tus tristezas. Él puede sacarte de la inmundicia. Él puede transformar tu vida de muerte a vida. Él murió en la cruz para que tú y yo no vayamos al infierno. Es interesante eso. Podemos creer en Cristo. Creámosle, confiemos en Él. Deja que te lleve a la eternidad celestial. Dejemos de que nos lleve a la eternidad celestial. Hebreos capítulo 5, versículo 9, dice de la siguiente manera. Hebreos 5, 9, nos dice allí, este amado hermano que no conocemos su nombre, pero que habla a los hermanos judeocristianos, les dice, Hebreos capítulo 5, versículo 9 dice: habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y vamos a mirar esos versículos, los vimos ayer, pero quiero leerlos nuevamente hoy. Juan 14, del 1 al 6. Juan 14, del 1 al 6 dice de la siguiente manera: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo le hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuera y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Confiemos en Cristo. Él puede llevarnos a la eternidad. Deja que te lleve a la eternidad, a esa eternidad de la cual inclusive Él nos promete que es el cielo. Entonces, cree en Jesucristo como tu Señor. Juan 3, 16 y 17.
donde habla de Jesucristo, de porque de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que no cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Versículo 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Juan 3, versículo 16 y versículo 17, los parafraseé, pero usted puede leerlos allá en la Biblia. Le invito a que lo lea. Son versos importantes, interesantes, que nos invitan a creer en Jesucristo como su Señor, como mi Señor. Arrepiéntete de tus pecados. Hechos capítulo 3, versículo 19 nos están diciendo: así que convertíos y arrepentíos para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. También lo parafraseé para que lo tengan allí y lo puedan leer. Léalo en casa. Habla acerca del arrepentimiento, y también Hechos 17:30 habla acerca del arrepentimiento. Cuando usted y yo creemos en Jesucristo como nuestro Señor, cuando nos arrepentimos, cuando confiesa a Cristo, yo confieso a Cristo como su Señor, como mi Señor y como Dios. Mateo 10:32, allá lo miramos. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Parafraseado también para que lo lean en casa. Quiero invitarles a que lean estos textos allí en casa, para que miren lo importante que es confiar en Cristo, la importancia que podemos inclusive dejar que Él nos lleve a la eternidad, por lo que Él ha venido acá a la tierra, por lo cual Él murió, fue sepultado y resucitó para podernos llevarla allí. Bautízate para perdón de tus pecados, también es importante esto también. Bautizarnos, si usted no se ha bautizado, bautícese para perdón de los pecados. Sé fiel hasta la muerte, Apocalipsis 2:10, y testifica a Cristo con el Evangelio. Dos textos que me encantan y me interesan mucho, quiero leerlos allí. Romanos 1:16 y 17. Romanos capítulo 1, verso 16 y versículo 17. Quiero leerlos para que tengamos en cuenta. Ese es un versículo que me encanta, me interesa mucho, por lo que dice allí el versículo. Voy a leerlos. Dice de la siguiente manera: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Me interesa mucho el Evangelio que Cristo ha predicado para que usted y yo seamos salvos. La historia del ladrón de la cruz es muy utilizado por las personas diciendo: yo hago como el ladrón que se arrepintió en el último minuto. Yo no necesito el bautismo, el ladrón no fue bautizado en la cruz y se salvó. Después me arrepiento, quiero disfrutar y si me llega la muerte pido a Jesús que me perdone como lo hizo con el ladrón en la cruz. Es necesario saber que el ladrón en la cruz es para que aprendamos todos que debemos sujetarnos a Cristo, quien es Dios, y hacer la voluntad. El ladrón, quien estaba en la cruz, sabía que estaba sufriendo por sus errores. Reconoció que era pecador, por eso llamó Señor a Jesús. La palabra Señor significa dueño mío. Un judío no llama Señor a nadie, sino a Dios. Le pidió a Jesús que se acordara de él en su reino. El ladrón vivió y murió bajo la ley mosaica. Jesús mandó a bautizar después de su resurrección. Mateo 28:19, Marcos 16:16 y Lucas 24:47. ¿Y tú qué harás entonces de Jesús llamado el Cristo? ¿Aún te burlarás de él? ¿Serás neutro sin hacer nada? ¿O solo confiarás en él para que te lleve al Padre al cielo? Juan 14:6 nuevamente. ¿Qué haremos de Jesús llamado el Cristo, hermanos, hermanas? ¿Qué hará usted de Jesús llamado el Cristo, amigo y amiga? Como invitación, si usted quiere hacer la obra de Cristo, que burlarse de él, le invitamos a que comience a estudiar la Biblia. Si usted tiene alguna duda, le podemos guiar, ayudar a que su comprensión sea mejor con la Biblia. Que usted entienda como el ladrón en la cruz que Cristo es su Señor, arrepintiéndose de sus pecados y bautizándose como enseña Cristo para nacer de nuevo, para ser salvo o salva de este mundo pecaminoso. Oraremos por usted,
por todos para que Dios nos ayude a confiar en su Hijo Cristo, en quien tiene toda complacencia. Dios tiene toda complacencia en Cristo. Mateo capítulo 3, versículo 17, donde Jesucristo le dice allí a las personas: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Esta es la invitación. Vamos entonces a orar, vamos a terminar por esta noche. Gracias a nuestros hermanos y hermanas que ingresaron allí a este tema. Recuerde que les habla su siervo Carlos Andrés Mejía Bendaño, desde Colombia, Medellín, Antioquia. Vamos a estar orando. Les mando muchas saludos de acá de Colombia, de mi familia Bendaño. También un abrazo, un ósculo santo, como decíamos al principio. Vamos a orar y vamos a terminar por este tiempo. Vamos a quedar con un himno más y terminamos. Vamos a orar. Nuestro Padre Celestial, gracias por este tiempo, por esta noche. Gracias por darnos la oportunidad de estar en este programa, en este seminario de la vida y ministerio de su Hijo Cristo. Gracias por enseñarnos a través de la palabra cómo es que podemos hacer con Él mismo. Poncio Pilato, Dios, usted mismo lo utilizó a Él para que dijese al pueblo que qué harían con Jesucristo llamado el Cristo. Las personas le negaron, se burlaron de Él. Poncio Pilato se quedó quieto, no hizo nada. Y pues también muchas personas creyeron en Él después de la resurrección. Queremos inclusive ser de esas personas que creemos en Cristo por la resurrección, de que creemos en Jesucristo como Dios, de que creemos en Jesucristo como nuestro Salvador, de que creemos en Jesucristo como el que perdona nuestros pecados, nos añade a la iglesia y que nos da salvación. Gracias por este tema, gracias Dios por nuestros hermanos, por el hermano Jorge Pérez, también por el hermano José Mendieta, por los hermanos que hemos entrado allí a estos temas, por los que usted ha utilizado para que nos guíen, nos instruyan con su palabra. Gracias por esta noche, gracias por este momento. En su Hijo Cristo oramos y damos gracias. Amén. Mis amados hermanos, Dios les bendiga, feliz noche. Gracias a nuestro hermano Jorge Pérez, también al hermano José Mendieta. Le damos gracias también al grupo de restauración por ayudarnos con los cantos o con lo que nos han ayudado. Vamos a quedar con un himno más y vamos a quedar por esta noche con otro hermano que traiga algún estudio o cantos. Cristo, nombre glorioso, precioso Salvador, bello Señor, Emmanuel, Dios con nosotros, palabra viva, mi Redentor. Precioso Salvador, bello Señor.